Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del verso 1 al verso 4. He estado muy inquieto por predicar este mensaje. Anoche casi no pude dormir porque venían a mi mente todo esto que Dios puso en mi corazón y que quisiera compartírselo con ustedes, porque considero que la iglesia en este momento estamos pasando un tiempo muy crucial y muy crítico, tiempo peligroso. Y si nosotros no nos concientizamos, no tomamos conciencia del tiempo que estamos pasando, es muy posible, hermanos, que tengamos que sufrir las consecuencias de lo que hoy quiero hablarles, del desánimo. El desánimo, justificable o no, todos lo hemos pasado. Todos en algún momento de nuestra vida, de nuestra etapa, nos hemos desanimado. Pero sabe que ante los ojos de Dios el desánimo es inaceptable. Uno tiene que tener el carácter y la determinación de siempre seguir adelante, porque es muy peligroso desanimarse. Vamos a leer esta porción. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Hoy quiero hablarles acerca del desánimo. El desánimo es lo contrario al ánimo, ¿sí? Ustedes saben perfectamente eso. Capítulo 18 de segundo libro de los Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judea. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Yo quiero que esa palabra se le quede. Nehustán es una palabra hebrea que quiere decir, tal vez en su Biblia está lo que significa: esto es cosa de bronce. La otra expresión dice: esto es solamente un pedazo de bronce. Nehustán. Bueno, usted me dirá, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con el desánimo? Tiene que ver mucho. Y ahorita vamos a saber por qué, pero antes le pido a usted y al Señor que me ayude a compartir este mensaje. Amén. Amado Dios, te bendecimos en estos momentos. Mi corazón siente punzadas. Ayúdame a predicar este mensaje que tú has puesto en mi corazón, y que tu pueblo hoy reunido en este lugar podamos tomar conciencia, Señor Jesús, de lo importante que es para nosotros mantener siempre el ánimo. En el nombre maravilloso de Cristo te lo rogamos. Gracias, Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, son ustedes muy amables. Si nosotros hacemos un poco el recuento de la historia, y si vamos al momento cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, que fue cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, si nosotros analizamos esos 40 años de historia del pueblo de Israel en el desierto, y ellos entran a la tierra de Canaán, y posteriormente pasan 450 años de la etapa de los jueces. Pasaron 40 años de la monarquía de Saúl. Pasaron 40 años de la monarquía de David. Pasaron 40 años de la monarquía de Salomón.
Y pasaron aproximadamente 150, 160, las fechas no son muy claras, pero aproximadamente es un número más o menos aproximado. Habían pasado 700 años y el pueblo de Israel había convertido en aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto en un símbolo idolátrico. Le quemaban perfume los hijos de Israel. Dios levanta en medio de esos 700 años, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, padeciendo, caían, se levantaban, caían, se levantaban, caían, se levantaban. Dios levantaba un juez, otro juez, otro juez, otro juez. Y el pueblo seguía en una condición, hasta que Dios levanta a este hombre, Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel. Ezequías se le conoce como el rey reformador. Fue un hombre que dice la palabra de Dios que el primer año de su reinado abrió las puertas del templo, porque en ese tiempo el templo estaba en ruinas. Se había convertido en un muladar el templo, lleno de tanta basura. Y Dios puso en el corazón de Ezequías restaurar el templo. Y por consecuencia el sistema sacerdotal estaba caído, el sistema levítico estaba caído, mucho menos la celebración de la Pascua, que era un mandamiento eterno para el pueblo de Israel. Y este hombre se levanta con el carácter, con el ánimo de un hombre que tiene celo por Dios. Y dice que destruye, hermanos, todos los símbolos idolátricos, inclusive la serpiente de bronce, que 700 años después parece absurdo, parece irónico que el pueblo de Israel viviera en esta ceguera de la idolatría. ¿Cómo se había introducido tan sutilmente una aberración tan fuerte como esta? Entonces se levanta este hombre con este carácter y destruye, hace pedazos e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y menciona esta palabra Neuhustán. Esto solamente es un pedazo de bronce. Quiero llevarlos a la historia donde inicia, porque estos 700 años de tragedia para el pueblo de Israel comenzaron con el desánimo. El desánimo, amados hermanos, tiene repercusiones muy fuertes. Si nosotros como padres nos desanimamos, les estamos mandando una señal a nuestros hijos que tendrá repercusiones por generaciones. 700 años después, el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias del desánimo. Quiero llevarlo a Números capítulo 21, es la referencia bíblica que nosotros encontramos ahí. Verso 4 dice: después partieron del monte de Hor, Números 21:4, camino del Mar Rojo para rodear toda la tierra de Edom. Y diga por favor esa siguiente frase: ¿qué sucede, hermanos? Se desanimó el pueblo por el camino. Tal vez nosotros nos veamos un poco identificados con esta expresión, porque en el camino muchos de nosotros, muchas veces, pocas veces o algunas veces nos hemos desanimado. El desánimo tiene algunas consecuencias muy evidentes que vemos muy marcadas en esta ocasión aquí. Dice la palabra del Señor: el pueblo se desanimó. ¿Y qué hizo el pueblo cuando estaba desanimado, hermanos? Habló. Cuando viene el desánimo a tu vida, amado hermano, a mi vida, el desánimo tiene una reacción, y esa reacción es hablar. Y no hablar bien, sino hablar mal. Le ves defectos al pastor, le ves defectos a los músicos, a todo le ves mal.
El desánimo, amados hermanos, es más contagioso que el ánimo. Es tan importante que nosotros conozcamos estos principios. Dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Cuando llega el desánimo, no solamente uno reacciona, gloria al Señor, de esta manera, murmuración, sino que también la vida se convierte, amados hermanos, en un fastidio, en un tedio. Venir a la iglesia ya no es tan valioso. Escuchar su palabra ya no es tan importante. Hay otras cosas más importantes. Hay ánimo para hacer muchas cosas fuera del entorno bíblico, del entorno del plan de Dios, pero menos en el proyecto de Dios. Tenemos ánimo para trabajar. Si nos dicen que hay que trabajar, no importa que haya que sacrificar el escuchar la palabra, el estar en el templo. Tenemos ánimo inclusive para pagar un pay-per-view en el domingo, el día del culto, por ver ese partido de fútbol tan importante. Tenemos ánimo para hacer tantas cosas que el mundo nos ofrece. Eso es como comer ajos y cebollas, porque el pueblo de Israel añoraba los ajos y las cebollas de Israel, de Egipto, perdón. Cuando estaban comiendo maná del cielo, fresco todos los días, que contenía todos los nutrientes que ellos necesitaban en su peregrinaje, esos 40 años en el desierto. Sin embargo, hermanos amados, en su nostalgia, en su desánimo, ellos decían, había mejores sepulcros en Egipto. Mentira, eran esclavos. ¿Cómo iban a ser mejores los sepulcros de Egipto? Comíamos mejor en Egipto. Mentira de Satanás. En Egipto eran esclavos y comían solamente migajas que los egipcios les daban en su esclavitud y en su condición. Pero cuando estás desanimado, todo es mejor que Dios. Un ajo es mejor que Dios, una cebolla es mejor que Dios. Cualquier actividad, cualquier pretexto es bueno para dejar el ánimo de venir a la casa de Dios, de estar involucrado en las cosas de Dios. El pueblo externa este sentimiento y le dice a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Qué triste es cuando menospreciamos, amado Dios, amados hermanos, la palabra de Dios. Qué triste es cuando no le damos el valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. No hay pan ni agua. Qué ridículo y qué absurdo lo que estaban diciendo. Hacía unos días Moisés había hecho brotar agua de la peña. Esa agua que es nuestro Señor Jesucristo. Esa agua que Dios dice, haré que el desierto se vuelva en fuentes de aguas para ustedes, para que beban agua fresca de la roca que es Cristo. La roca que los seguía, dice la palabra de Dios. Pero cuando viene el hartazgo, cuando viene el fastidio, cuando viene el desánimo, tú no le tomas aprecio a esa agua. Cuando viene el fastidio, tú no le tomas aprecio al maná del cielo. Y ellos expresaron esta frase: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando yo escuchaba esto, decía, Señor, creo que la historia se vuelve a repetir hoy en día. Creo que estamos viviendo esos tiempos de desánimo. La gente ya no tiene aprecio por tu palabra. La gente no tiene pasión por ti.
Yo estoy harto ya de escuchar pretextos tan livianos y tan absurdos que nos evitan venir a escuchar la palabra de Dios. Amado hermano, es tiempo de reflexionar y de analizar nuestra vida. Un desánimo puede ocasionar una tragedia muy terrible, gloria al Señor. Dice su palabra, gloria a Cristo. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios, gracias hermano, aparentemente es muy drástico con lo que hizo. Dice que les envió, gloria al Señor, verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y yo quiero que usted analice esta expresión, serpientes ardientes. Nosotros en Efesios capítulo 6, ahí en el verso 16, si no estoy equivocado, dice la palabra de Dios que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esas serpientes ardientes, hermano, no eran literalmente serpientes que andaban ardiendo en el piso, no. Eran los pensamientos que se metían en la gente, que reemplazaban la adoración, que reemplazaban el tiempo de nuestra consagración y nuestra adoración a Dios. Es el veneno, el áspid de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, que hasta el día de hoy sigue inyectando su veneno y sigue lanzando los dardos con la gente, gloria al Señor, para desanimarla. Pero ¿sabes por qué? Porque ya no hay una protección. En esa condición tan lamentable que estaba el pueblo de Israel, dice la palabra que muchos perecieron mordidos por el veneno, el antídoto de esas serpientes, el veneno de esas serpientes, ocasionó la muerte, porque el pecado del desánimo, amados hermanos, es una tragedia en los seres humanos. Entonces sigue diciendo la narración. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y mira qué interesante lo que le pide el pueblo. Y es a veces nosotros lo que a veces queremos que Dios haga con nosotros. Que quite de nosotros las cosas que nos estorban. Que quite de nosotros esa enfermedad. Que quite de nosotros el problema. Que quite de nosotros las serpientes que nos están haciendo daño. Y Dios le dijo a Moisés: no, hazte una serpiente de bronce y ponla en medio del pueblo, y cualquiera que vea esa serpiente será sano del antídoto, del veneno, de esas serpientes. ¿Sabes que había gente, amado hermano, que a pesar de que se estaban revolviendo del dolor, de la angustia, del efecto que ocasiona el veneno de la serpiente de este tiempo, y no tenían la capacidad, el orgullo, la arrogancia, la vanidez, el desánimo, no les permitía levantar su vista y mirar a esa serpiente que es tipo y figura del sacrificio de Cristo Jesús? Hay una frase que yo quiero que tú la guardes en tu corazón y que la recuerdes. Es ruaj. Esta palabra es una palabra hebrea, ruaj. Y tiene que ver con esto. Ruaj es ánimo. Ruaj es aliento. Ruaj es viento. Ruaj es espíritu. ¿Por qué Dios fue tan drástico con el pueblo de Israel en su desánimo? El ruaj, amado hermano, es lo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, literalmente
Dice la palabra de Dios allá en Génesis, gloria al Señor Jesucristo, sopló, Génesis 2:7, sopló en su nariz aliento de vida. El ánimo, amado hermano, no es algo que tú posees como una naturaleza de tu parte física. El ánimo viene de Dios. Y como dice Proverbios 18:14 o 14:18, no estoy seguro, dice la palabra de Dios que el ánimo, amado hermanos, tiene la capacidad de superar cualquier enfermedad. ¿Cómo es eso? Es que es Dios en ti, venciendo todas las adversidades. No importa, amado hermano, que te hayan dado un diagnóstico de muerte. Si el Espíritu de Dios está contigo, tú vas a salir victorioso o victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Pero el contexto de Proverbios 18:14 dice: pero ¿quién aguanta a los desanimados? Qué triste es encontrarse con un desanimado. Te acaba tu ánimo, el que tú tienes. Te lo desanima en un ratito. Eso es muy lamentable. Los síntomas son muy evidentes: crítica, murmuración, hartazgo. Otra vez va a predicar ese hermano. El hermano va a predicar. ¿Quién está en la lista de los que van a predicar? Fulano. No voy. Ya sé de qué va a predicar. Aún he escuchado yo, amado hermano, lamentablemente, que cuando se abre la Biblia y se menciona una frase o un texto bíblico, dicen: ya sé de lo que va a predicar. Eso se llama menosprecio por el maná, hartazgo. Tenemos fastidio por ese pan tan liviano, el maná que descendió del cielo. Tú sabes que hoy, en este momento, en una forma simbólica, nosotros estamos comiendo, amados hermanos, ese pan que descendió del cielo. Pero sabes que hay gente que en su desánimo, cuando se está predicando la palabra de Dios, cualquier actividad es más importante. Cualquier distracción es más importante. Cualquier plática con alguien más es más importante. Porque tienes fastidio. Porque no valoras, porque no aprecias el maná que se te está dando, que tanto nos ayuda a enfrentar los desafíos que a diario vivimos. De por sí la vida es difícil, amados hermanos, y con un hartazgo en la vida, con un fastidio en la vida, ¿cómo puede uno enfrentar las circunstancias? Yo he encontrado, lamentablemente, y a veces anoche mis lágrimas, tal vez era el pendiente del reloj, del cambio, no sé, pero no podía dormir. Le digo: Señor, ¿qué pasó con la hermana? Fuimos a visitarla. No hablo de la hermana Nena, pero hemos visto en nuestro caminar a muchos hermanos que Dios les ha hecho tantos milagros tan evidentes, y que Dios los ha sacado de la misma muerte, de terapia intensiva, con un diagnóstico de muerte, y hoy los vemos desanimados totalmente. Hemos visto gente que Dios rescató de las drogas, literalmente, y hoy puede más un compromiso de trabajo, puede más un partido de fútbol, puede más cualquier actividad que ese maná que descendió del cielo. Tenemos fastidio de ese pan. Y digo: Señor, ayúdanos a no perder el ánimo, porque el desánimo en este caso duró 700 años. Y tu desánimo, mi desánimo, puede tener repercusiones muy fuertes con mis hijos. Si yo bajo la guardia con mis hijos, si yo bajo la guardia en mi ánimo para servir al Señor,
les estoy mandando un mensaje a mis hijos, diciéndoles: ustedes, cuando haya problemas, cuando haya dificultades, hagan lo mismo que yo, aunque no se los digas. Y el evangelio se vuelve un símbolo idolátrico. Sabes que hoy en día el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, 1 Corintios 1:14, por ahí dice: amados hermanos, porque había un pleito en la iglesia en ese tiempo por las preferencias de los predicadores. Y Pablo les dice a los hermanos de Corintios: hermanos, por favor, ¿qué están haciendo? Nosotros no les predicamos el evangelio con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo para los que se pierden es una locura. ¿Sabes que la cruz de Cristo, amados hermanos, en este tiempo se ha vuelto un nejustán? Se ha vuelto un símbolo idolátrico para muchos. Las he visto detrás de una cabecera de una cama. Las he visto colgadas en los cuellos de las personas. Las he visto, las cruces colgadas en las orejas de la gente. Las cruces las he visto colgadas en las narices de la gente. Las he visto tatuadas en los cuerpos. He visto que arrancan esa cruz del ataúd de ese hijo, de esa esposa, y ahí lo tienen, esa cruz. Un nejustán, cuando solamente eso es un pedazo de bronce. Pero la gente lo ha convertido en un amuleto por la señal de la Santa Cruz. No sé si Constantino, la visión que recibió fue cierta o no, pero lo cierto que la idea de este hombre, lejos de crearle al cristianismo un favor, le hizo un daño. Porque se ha creado un nejustán en este tiempo. Hemos hecho de la cruz, hermanos, un símbolo idolátrico. Están detrás de los púlpitos, están enfrente de las iglesias. Le clavan los pecados a la cruz todavía, gloria a Jesús. Qué triste. Ese no es el sacrificio de Cristo. La cruz no es un amuleto de la buena suerte. La cruz es el símbolo, es solamente la representación del sacrificio perfecto de Cristo por tus pecados y por los míos. Entonces nosotros no podemos, hermanos, caer en este pensamiento tan absurdo y dejar que el enemigo siga lanzando sus dardos de fuego hacia nosotros, ocasionándonos tanto daño y tanto mal. Bendito Dios. Esta representación del ánimo está tipificada en muchas partes en la historia bíblica. Nosotros vemos en Job capítulo 33, verso 4: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese es el ánimo, el ruaj de Dios dentro de ti. Es lo mismo que nosotros vemos en aquella ocasión cuando Elías, gloria al Señor, Primera de Reyes capítulo 19. Allá estaba Elías debajo de aquel enebro queriéndose morir, desanimado. Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y el Señor le dice a Elías: Elías, te vas a ir a Horeb, porque ahí yo te voy a hablar. Y sabes que en Horeb hubieron varios acontecimientos: un terremoto, un viento que rompía las peñas, un fuego impetuoso y un silbo apacible. Y en ese silbo apacible, en ese ruaj de Dios, estaba la presencia del Señor. Y le dio a Elías un nuevo ánimo y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Hay mucho trabajo por hacer. Todavía falta que unjas a Asael por rey. Todavía falta que unjas a Jehú por rey. Y todavía falta que unjas al que va a ser profeta en tu lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Sal de la cueva. Cobra ánimo nuevamente, porque ahora el ruaj de Dios, el viento de Dios, el soplo de Dios está en tu vida y no hay espacios para el desánimo. Seguir adelante es nuestra consigna, seguir adelante es nuestro anhelo, gloria a Dios, y no daremos marcha atrás. Es la misma expresión que está puesta en Hechos capítulo 2, donde dice la palabra de Dios que cuando estaban reunidos esos 120, se oyó como un viento recio que llenó a todos los que estaban en aquella casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros, amados hermanos, es nuestro Ruach. Se le conoce como el Ruach Kodesh. El Espíritu Santo, Kodesh, Santo, Ruach, Espíritu. Ese fue el Espíritu que entró en esa ocasión. Es lo mismo que ocurre también con el apóstol Pablo cuando Ananías va a orar por él, gloria a Dios. Hechos capítulo 9, verso 17. Y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la sanidad y seas lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, lleno del poder de Dios, lleno del ruaj de Dios, de ese ánimo que te va a seguir ayudando a seguir adelante, gloria a Dios. Hay un acontecimiento que a mí me llama mucho la atención, quiero compartírselo. Se encuentra ahí en Hechos capítulo 14. Es precisamente hablando del apóstol Pablo. Hechos capítulo 14. Pablo se convirtió en un predicador de la palabra del Señor, pero ya tenía en él el Espíritu Santo y por consecuencia el ánimo, porque eso es dentro de nosotros, el ánimo, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice la palabra, la expresión bíblica: no apaguéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. En este proyecto del cristianismo, hermano, no se puede caminar mirando hacia atrás. Hay que seguir adelante con ánimo, con el ruaj de Dios dentro de nosotros. Aleluya. Capítulo 14 de los Hechos. Dice la palabra del Señor: aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaban de tal manera que creyó una grande multitud de judíos, así como de griegos. Mas los judíos que no creyeron, excitaron y corrompieron. ¿Qué corrompieron, hermanos? El ánimo o los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Qué fácil se puede acabar con el ánimo de la gente. ¿Sabes cómo puedes acabar con el ánimo de la gente, hermanos? Habla mal del hermano, habla mal del pastor, habla mal del ministerio. Pero eso es un problema muy serio, porque tú le estás abriendo, estás bajando el escudo de la fe y le estás dando la oportunidad a Satanás que te envíe sus dardos de fuego. Lo sigue enviando todavía. Bendito Dios. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está narrando, o Lucas mejor dicho, está narrando este acontecimiento. Mas los judíos que no creían excitaron, corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiando en el Señor, que daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndoles que hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad, que estaba, hermanos, muy unida, dividida. ¿Sabes lo que hace el desánimo, amado hermano? Divide. El desánimo divide. La gente estaba dividida. Y no solamente estaba dividida, hablaron de lanzarles piedras. Verso 5, por cuanto los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos.
Cuando Pablo, ve esto, él huye a la ciudad más adelante, a la ciudad de Listra y Derbe. Dice, y ahí predicaba el evangelio. Y quiero llevarlo al verso 20, al verso 19. Dice que estos mismos hombres que había en Iconio lo siguieron a esas ciudades donde iban predicando el evangelio. Porque el desánimo, amado hermano, tiene una causa: destruir, matar. Porque no es de Dios, es del enemigo. Son los dardos de Satanás que te lanza. Dice la palabra de Dios que ellos lo siguieron. Entonces vinieron, verso 19, unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. ¿A qué multitud persuadieron? A los desanimados. ¿Quieres manipular a alguien fácil? Agárrate a gente desanimada. ¿Sabes que la gente que reclutó David fue gente desanimada? Pero la diferencia es que en tipología se acercaron a Cristo. David es una tipología de Cristo. Y Cristo hace de los desanimados sus valientes y sus guerreros que están dispuestos a seguir adelante. Aleluya, bendito el nombre maravilloso de Cristo. Estos judíos y estos gentiles persuadieron a la multitud para perseguir a Pablo. Y llegaron a esa ciudad. Y dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Iban determinados a matar al apóstol de los gentiles, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Este hombre hacía algunos años, 4 años aproximadamente, un discípulo llamado Ananías le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, del Ruaj de Dios, aleluya. Y ese Espíritu Santo fue, hermanos, la causa que protegió a Pablo. Lo apedrearon de tal manera, lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. ¿Cómo estaría la condición física del apóstol Pablo? ¿Cómo estarían los hematomas, los moretones, los golpes de las piedras? No fue, hermano, unas piedras cualquiera, no. Lo sacaron de la ciudad creyendo que estaba muerto. Gloria al Señor Jesucristo. Pero rodeándole, verso 20, los discípulos, ¿qué hizo, hermanos? Se levantó. ¿Sabes por qué se levantó, hermanos? Porque todo aquel que tiene el Ruaj de Dios, el ánimo, el Espíritu Santo de Dios, nada lo puede detener, gloria a Dios. Nada lo puede detener, gloria a Cristo. Bendito Dios. Se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente, ¿qué hizo al día siguiente, hermanos? Salió para Derbe. ¿A qué se fue, hermano Saulo, a Derbe? A lo mejor a una clínica de terapia contra los hematomas y moretones y golpes que había tenido. Tal vez se fue a reclutar a un monasterio porque dijo: qué peligroso es el evangelio. No, se fue a confirmar, verso siguiente. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, verso 22, y confirmando. ¿Qué confirmaba, hermanos? El ánimo, gloria a Dios, el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que te la lleves muy calmada en el reino de Dios. Amado hermano, los dardos, lo interesante de la petición del pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto, se arrepintieron. Hemos pecado contra Dios y contra ti, Moisés. Pídele a Dios
que se quiten estas serpientes. Qué fácil sería, ¿verdad? Señor, sáname, y pum, que el Señor te sanara. Señor, resuélveme este problema económico, y pum, que el Señor te lo resuelva. Señor, que se muera ese hermano que me cae tan mal, y pum, que se muera. No, Dios no trabaja así. Dios tiene un sacrificio. Dios tiene una serpiente de bronce a la cual tú tienes que mirar, no en forma idolátrica, sino mirar hacia la cruz. Porque en la cruz está, hermanos, la solución, la respuesta. ¿Sería difícil para Dios quitarle las serpientes? No, ¿qué problema para Dios? Él se las puso, Él se las podía quitar. Esa enfermedad que tú tienes, ese problema que tú tienes con tu hijo, con tu hija, esa situación económica, esa circunstancia que tú estás pasando, no es en vano. Lleva un propósito. Bueno, lleva dos propósitos. Uno es que el ruaj de Dios funcione en ti. El ánimo de Dios, el Espíritu Santo de Dios funcione en ti. Esa es una forma de activar, gloria a Dios. ¿Cómo puedes demostrar que tienes convicciones? ¿Cómo puedes demostrar que eres un fiel servidor de Dios si no estás pasando problemas? Si no estoy pasando dificultades. Es necesario. Es evidente, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Aleluya. Si te dijeron que el evangelio era fácil, you are in the wrong place. El evangelio no es fácil. Y no es fácil. Y se vuelve más difícil cuando pretendemos lucharlo con nuestras propias fuerzas. Porque los seres humanos somos muy dados a desanimarnos así. Una mala cara, un mal saludo, un detalle. Cualquier cosa, cualquier pretexto es bueno para desanimarnos. ¿Sabes qué, amado hermano? Nosotros los que estamos detrás de un púlpito, a veces decimos cosas que hieren a las personas, pero no es nuestra intención hacerlos sentir mal ni hacerlos que se desanimen. Dios conoce mi corazón y Él sabe que en mi corazón no hay espacio para hacerle daño a usted, amado hermano. No, la intención de Dios es que nosotros, tal vez esa palabra que ocasionó que tú te desanimaras, es para que el ruaj de Dios vuelva a surgir en ti y digas: aunque el pastor me falle, Cristo no me va a fallar. Aunque el hermano me falle, Cristo no me va a fallar. Aunque el hermano no me pague lo que me debe, Cristo me va a sacar adelante siempre. Gloria a Dios. Cualquier pretexto es bueno para desanimarnos. Pablo, hermanos, qué increíble este hombre de Dios. Al día siguiente, no se esperó 2 días o 3 o 4 para que se le quitaran los dolores. Todavía con los moretones en su cuerpo, todavía con los hematomas en su cuerpo, les dijo: hermanos, ánimo, gloria a Dios, ánimo, adelante. Es necesario que por muchas pruebas, que por muchas tribulaciones entremos. Me da mucha tristeza, claro que sí. Me da mucha nostalgia de hermanos que pudieran estar aquí, no están. Y Dios sabe que no lo digo, hermano, con la intención de hacerlos sentir mal. Pero ¿sabes qué están haciendo en estos momentos? Trabajando. O tal vez detrás de un televisor viendo ese partido tan importante para él. El hartazgo de la vida cristiana, el valor de la vida cristiana se ha vuelto superficial y ya no es lo mismo. No hay ánimo. ¿Por qué? Porque estás desanimado. No hay espacio para el desánimo, amado hermano. No hay lugar. Aunque yo sea la causa del desánimo,
aunque yo haya dicho y haya hecho lo que haya hecho. Porque yo soy un humano, yo soy falto. Yo te voy a fallar no una ni dos, muchas veces te voy a fallar. Pero qué bueno que tu vista no está puesta en mí, sino está puesta en esa serpiente de bronce. En esa en la cual tú puedes poner o debes poner la mirada. Gloria a Cristo Jesús. Quiero concluir y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y si tú sientes que hay necesidad de que Dios restaure tu ánimo, creo que es un buen tiempo para hacerlo. En lo que se conoce como el corazón del Evangelio, el Señor Jesucristo tuvo una conversación, San Juan capítulo 3, con Nicodemo. Y le dijo a Nicodemo: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y lo dice para que todo aquel que en Él cree, no en el pastor, no en el hermano, no en la iglesia, no en los músicos, no en las circunstancias, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. Pablo dijo, hermanos, 1 Corintios 10, no pequemos como nuestros padres pecaron. No seamos rebeldes como ellos fueron rebeldes y perecieron en el desierto mordidos por las serpientes. Mira a la cruz. Levanta tus ojos al cielo. Todos te podemos fallar. Tu hijo te puede fallar, tu esposa te puede fallar. En la persona que más confíes te va a fallar, y eso puede ocasionar un desánimo. Pero no hay espacio para el desánimo, amado hermano, porque el ánimo no te lo dio tu hermano, o tu hijo, o tu primo, o el pastor. El ánimo es algo que viene de Dios, es el ruaj de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. Oh, santo, santo, santo. Oh. Perdónanos, Señor Jesús. Hoy queremos levantar nuestra vista al cielo. Hoy queremos poner la mirada en esa cruz.